¿qué pasaría si el recurso más codiciado del mundo ya no lo controlaran los gobiernos? En el juego del poder mundial, cada pieza representa algo: el oro, el petróleo, el dólar, los bancos centrales. Pero, ¿el próximo conflicto mundial podría ser por Bitcoin? Algunos países ya lo están integrando como estrategia de poder. Otros, en cambio, intentan prohibirlo desesperadamente. El tablero está listo, las piezas se mueven. ¿Cómo crees que influye Bitcoin en las políticas y relaciones internacionales? Quédate, porque hoy descubrirás que lo que está en juego no es solo dinero, es geopolítica. Y el tablero mundial nunca había estado tan dividido. Las guerras del pasado se pelearon por oro, petróleo y rutas comerciales. Pero hoy surge un nuevo recurso estratégico: Bitcoin. Un activo que ningún gobierno controla y que está obligando a las potencias a replantear su poder. Primero fueron individuos, luego empresas, pero ahora son los gobiernos los que se preparan para la batalla. El dinero ya no es solo economía, es geopolítica. Y en el tablero mundial, Bitcoin se ha convertido en la pieza más codiciada. Y esa es la diferencia. Antes, el poder lo tenían quienes controlaban la tierra o el petróleo. Hoy, por primera vez, hablamos de un recurso que no pertenece a nadie. Y precisamente por eso, puede pertenecer a todos. Los gobiernos se enfrentan a un dilema histórico. Los países libres y democráticos comienzan a integrar a Bitcoin como símbolo de apertura económica, mientras que los regímenes autoritarios intentan prohibirlo. China lo ha intentado una y otra vez. Vetó las casas de cambio, bloqueó la minería, castigó a los usuarios, pero el poder de la red se resistió. Los mineros se trasladaron, los nodos siguieron funcionando y Bitcoin demostró que no puede ser apagado por decreto. En Rusia, una nación golpeada por sanciones internacionales, Bitcoin se convierte en una herramienta para mover capital fuera del sistema financiero controlado por Occidente. Y en Venezuela o Argentina, donde la inflación devora salarios y los gobiernos restringen la salida de dinero, miles de familias ya usan Bitcoin como su única vía de escape. Prohibirlo es inútil, ignorarlo es peligroso, y adoptarlo puede redefinir el futuro de una nación. En tiempos de guerra, el dinero siempre ha sido un arma. Se confiscan cuentas, se congelan activos, se bloquean transferencias internacionales. Pero Bitcoin cambió las reglas del juego. Cuando los bancos cierran y las fronteras se clausuran, el valor puede cruzar en segundos a través de la red. Refugiados en medio de conflictos han logrado huir llevando toda su riqueza en una simple frase memorizada: sus llaves privadas. Un código que no pesa, que no se ve, pero que puede significar el futuro de una familia entera. Tuve que huir con nada en los bolsillos. No podía llevar efectivo ni joyas, ni siquiera acceder a mi cuenta bancaria. Pero llevaba una clave en mi mente. Esa clave me daba acceso a mi Bitcoin. Y con ella pude recuperar mis ahorros en otro país y empezar de nuevo. En Ucrania, millones en donaciones internacionales llegaron en cuestión de horas, sin pasar por bancos ni intermediarios. En países bajo sanciones, Bitcoin se ha convertido en la única vía para sostener economías enteras desde las sombras. Por primera vez en la historia, el dinero se volvió indestructible en medio del caos. Y esa resiliencia lo ha convertido en una herramienta geopolítica imposible de ignorar. En las capitales del mundo, Bitcoin ya no es visto como un experimento tecnológico, sino como un instrumento de poder. Para algunos gobiernos, representa la posibilidad de escapar de la dependencia del dólar y construir un sistema financiero propio. Para otros, es una amenaza directa al control que han ejercido durante décadas sobre las monedas y los mercados internacionales. El resultado es un tablero geopolítico en transformación.
En Washington se debate si el dominio del dólar puede sobrevivir en un mundo donde cualquiera mueve valor sin pedir permiso. En Europa, reguladores buscan encajar a Bitcoin en sus leyes, temiendo que un activo sin fronteras erosione su soberanía. Y en varias capitales asiáticas y africanas se estudia cómo aprovecharlo para atraer inversión y esquivar las sanciones de las potencias. Los estados lo saben. Si el dinero deja de ser solo una herramienta de intercambio y deja de estar bajo su control exclusivo, el tablero geopolítico entero se reconfigura, porque el poder de una nación ya no se mediría únicamente por su ejército, ni por la cantidad de petróleo que pueda extraer, sino por su capacidad de adaptarse a un sistema donde nadie dicta las reglas del dinero. Por eso, cada discusión sobre Bitcoin va mucho más allá de la tecnología. Cuando un país debate si prohibirlo, regularlo o adoptarlo, en realidad está decidiendo qué lugar ocupará en el nuevo orden mundial. Lo que está en juego no es simplemente la economía, sino la soberanía de los estados, la influencia de los imperios y el futuro mismo de quien escribe las reglas del poder global. Las monedas siempre han sido un reflejo del poder político. El dólar estadounidense no solo es papel impreso, es un arma diplomática que dicta sanciones, préstamos y deudas. El euro se ha convertido en un símbolo de unidad para Europa, aunque a veces también de fragilidad. Y en Asia, potencias como China o India sueñan con liderar un nuevo orden monetario que no dependa de nadie. Los estados lo saben. Si el dinero deja de ser una herramienta de control, el equilibrio geopolítico cambia para siempre. Por eso, detrás de cada debate sobre Bitcoin se esconde una lucha por el futuro del orden mundial. Ya hemos visto anteriormente cómo durante décadas el dólar ha sido la herramienta principal de poder. Estados Unidos lo utilizó para influir en mercados, dictar sanciones y condicionar la economía de países enteros. Hoy, la aparición de una moneda que no pertenece a nadie plantea una amenaza directa a esa hegemonía. Las instituciones financieras más grandes del planeta ya lo están adoptando. Lo que antes se veía como un experimento marginal, hoy es un activo institucional, con un valor que incluso los bancos más conservadores no pueden ignorar. Y los gobiernos lo saben. Los que prohíben el Bitcoin intentan detenerlo con decretos y controles, pero la red no responde a sus órdenes. Los que deciden aceptarlo lo ven como una carta geopolítica, un seguro de soberanía frente a sanciones o crisis financieras. Esta nueva dinámica genera alianzas inesperadas. Países que jamás cooperarían en lo político, ahora encuentran en Bitcoin un punto de unión para resistir la presión de las grandes potencias. La pregunta ya no es si Bitcoin influirá en la política internacional, sino quién sabrá usarlo para redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Si más países deciden adoptar Bitcoin como reserva estratégica, la hegemonía del dólar comenzará a desvanecerse. El comercio internacional podría reconfigurarse, los flujos de inversión cambiar de rumbo y el poder económico repartir sus cartas en una mesa mucho más amplia. ¿Te imaginas un mundo donde los bancos centrales ya no tienen el monopolio del dinero? Un mundo donde cada ciudadano puede resguardar su riqueza en un activo digital que no se devalúa con la voluntad de un político. Hoy vimos cómo Bitcoin dejó de ser solo una innovación tecnológica para convertirse en un actor geopolítico. Ya no hablamos de individuos o empresas. Son los gobiernos quienes lo ven como un recurso estratégico, capaz de alterar el equilibrio mundial. La reflexión es clara. El dinero ya no es solo economía, es poder, soberanía y control. Y Bitcoin ha puesto a todos los jugadores en alerta. Porque si el poder ahora se mide en quién controla el dinero del futuro, queda una pregunta clave. ¿Quién se quedará con los últimos Bitcoins disponibles? Eso lo exploraremos en el próximo episodio. La batalla por el Bitcoin restante. No te lo pierdas. Yo soy Brandon Pontevedra. Suscríbete, dale like y comparte este video. Porque en el nuevo orden mundial, el verdadero poder ya no se imprime, se mina.